Os voy a ser sinceros. Este vídeo os va a insultar, os va a ofender y no os va a hacer sentir bien. Pero alguien tenía que decirlo. La democracia, en teoría, mola. Mola mucho. Poder elegir quién quieres que te gobierne e influir en el rumbo que va a tomar tu país es guay. Por desgracia, la cosa se queda en la teoría y la democracia no deja de ser otra forma de mantener contento al pueblo. Pan y circo. Citando a Asimov, y la cita es aproximada porque el libro está en inglés y yo no soy el mejor traductor del mundo, la democracia es solo el medio de legitimar el poder de los gobernantes, igual que antaño fue la monarquía, en la que el poder estaba entregado por Dios. Ahora tenemos un nuevo sistema en el que el poder proviene teóricamente del pueblo. Pero ni el pueblo ni Dios han hecho nada jamás. Efectivamente, es solo algo que nos gusta creer para dar legitimidad al sistema en el que vivimos. En realidad, la democracia no es más que otro juego de influencias similar a la mafia. Gana quien es capaz de sumar más adeptos a su causa y quien tiene más influencias a sus espaldas. No os engañéis, que ya os engañan ellos. Ninguno de los políticos a los que seguís y votáis es honesto ni os está contando toda la verdad. Pero es que ni de coña, vamos, entonces votaríais a otro que os estuviese mintiendo para que pensaseis que todo va a ir bien y vais a estar seguros en sus brazos. Veréis, para hacer política es necesario también hacer sacrificios, pero no puedes mencionarlos durante la campaña electoral cuando esperas que la gente se una a tu causa. Si me votáis, bajaré los impuestos. Pero también bajaré las ayudas a la gente con menos recursos, las pensiones, las prestaciones por desempleo, todas esas cosas que no estaré recaudando. Si me votáis, impondré una renta básica y nadie tendrá que trabajar para vivir. Pero los impuestos serán tan altos que va a ser mejor que vayáis empezando a comprar cosas en el mercado negro porque vamos a tener hasta cartillas de razonamiento. En definitiva, la razón por la que vota la mayor parte de la gente es propaganda. Promesas electorales que se cumplirán o no, pero que tienen algo mucho más complejo detrás. Es muy fácil digerir la propaganda. Por ejemplo, mirad estas imágenes y sentiréis un deseo imperioso de votar a Podemos. Ahora bien, si de verdad queréis saber lo que estáis votando, deberíais leer cosas como esta. Justificada, documentada, bien argumentada, pero claro, mucho más difícil de digerir. Esto requiere tiempo, esto requiere esfuerzo y esto requiere comprensión lectora, y son tres cosas que los españoles no tenemos. Quiero decir, no digo que no votéis a Podemos. Podemos está bien. Podéis votar a Podemos. Pero por favor, no lo hagáis por lo que dice una imagen de Facebook. Os lo suplico. Y quien dice Podemos dice PP, PSOE, Ciudadanos, UPyD, PACMA, quien os dé la gana mencionar. Todos los partidos, en el fondo, comparten esa misma campaña propagandística que está por doquier. De todas formas, votar por lo que dice la propaganda es el mejor de los casos. Normalmente la gente vota porque su familia vota eso, o porque tienen miedo de que pase lo otro, o porque quieren que el presidente del gobierno sea guapo. Y sus votos valen lo mismo que el tuyo, que quizás te has molestado en leer un resumen del programa electoral del partido al que quieres votar. Ahora sí, citando a Asimov de verdad, porque tengo un papelito aquí dentro del libro que lo pone. La democracia es la falsa creencia de que tu ignorancia vale tanto como mi conocimiento. Esto convierte el sistema en una farsa barata. Sí, puedes cambiar las cosas con tu voto, pero la mayor parte de la gente vota como quien va a ver un partido de fútbol, ya sabéis, por apoyar a su equipo. Y todo esto porque les han enseñado que la izquierda es buena y la derecha es mala, o que la derecha es mala y la izquierda es buena, o que las dos son malas o que las dos son buenas. Vete tú a saber qué coño les han enseñado. Exactamente igual que con el Barça y el Madrid. O incluso peor, porque con los partidos de fútbol el resultado solo afecta a los equipos involucrados. Pero con la democracia, bueno, os hacéis a la idea, ¿no? Pero no importa, no importa. El sistema es legítimo y funciona así, y tienen derecho a votar por las razones que quieran, por mucho que a nosotros pueda cabrearnos, pero todo el mundo tiene derecho a voto, aunque sean unos inútiles, unos insensatos, y no tengan ni idea de lo que están haciendo, porque así funciona la democracia. Y eso está bien. Porque luego, después de las elecciones, llegan los abucheos y los lloros porque el resto de la gente votó mal.
Nadie votó mal, imbécil. Todo el mundo votó defendiendo sus intereses. Intereses como los de tener a un presidente del gobierno guapo, o que la economía vaya peor, o que se mantenga la ley mordaza. En el último año he vivido 3 elecciones. Las elecciones municipales españolas, las elecciones generales británicas y las elecciones generales españolas. Y el resultado de estas 3 elecciones ha sido siempre el mismo. Unfollows, peleas, gritos y abucheos de ambos bandos al bando contrario. Y no os vayáis a creer a gente desconocida o a aleatorios en Twitter, no. Amigos que dejan de hablarse porque, oh Dios mío, has votado al otro bando. ¿De verdad te crees que van a cambiar algo? Oh Dios mío, has votado al otro bando. Eres un maldito fascista opresor. Por favor, madurad un poquito. ¿Podéis ambos bandos asumir que ninguna de las 2 opciones es perfecta y que si una de las opciones fuese perfecta no necesitaríamos la democracia porque no tendríamos que votar a la opción perfecta porque no somos imbéciles? ¿Y sabéis qué pasaría entonces? Que tendríamos una dictadura consensuada en la que el gran hermano cuidaría por nuestro bienestar y felicidad. ¿Podéis aceptar de una vez que el hecho de que la gente pueda votar al PP es algo de lo que deberíamos estar agradecidos? Gracias. En fin, tenemos un sistema plagado de mentiras, incoherencias y entorpecido por una población que no es analfabeta, pero para lo que usan la lectoescritura, bien podrían serlo. Pero es lo mejor a lo que podemos aspirar, porque nadie nos ha forzado a que Telecinco sea la cadena con más audiencia del país. Es algo que nosotros hemos elegido. Si queréis un sistema en el que la opinión de todas las personas se vea representada, la democracia es vuestra mejor opción. Ahora bien, tenéis que asumir que la mayor parte de las personas no solo del país, de todos los países, son imbéciles, influenciables, han sido educadas en términos de blanco y negro y no tienen un interés real en lo que pasa en la política. Quizás la democracia en la que vivimos no sea la mejor opción. Quizás haya una alternativa mejor que pueda hacer las cosas mejores para todo el mundo. Hablaré de ello en el vídeo de la semana que viene, así con un buen cliffhanger ahí, que os quedéis con las dudas y volváis la semana que viene a ver el siguiente vídeo. Pero mientras tanto, id buscando la palabra oligarquía en el diccionario. Y oligofrenia, buscad oligofrenia también. Y ya está.